Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Reguera, directora de Espacio AINET, y en este video quiero contarles sobre la historia de Espacio AINET, hacerles una síntesis de cómo llegué yo como mamá, como maestra, como emprendedora a fundar Espacio AINET y contarles el hermoso proyecto en el que estamos trabajando para crecer como jardín y como escuela. Así que les voy a compartir pantalla. Hice este recorrido en fotos, así que va a haber algunas partes para mirar y escuchar lo que quiero contarles, otras donde les voy a leer algunas notas que fui haciendo para compartir lo importante y no olvidarme de nada. Así que vamos por aquí. Bueno, acá les voy a contar que para empezar, esta es mi familia, esta soy yo pequeñita, y a medida que fui creciendo, la vida me llevó a transitar por muchas escuelas, por 7 en total. Así que, y siempre vivía en el mismo lugar. Mi familia no tenía muy en claro qué quería para mí por distintas circunstancias, a veces económicas, a veces por una búsqueda me fueron cambiando mucho de colegio. Con lo cual fui a escuela privada, escuela pública, escuela religiosa, escuela bilingüe, probé todas. Así que en ese momento eso no fue muy fácil, se podrán imaginar, pero con la perspectiva de los años entendí que me preparó para este momento y transitar un montón de modalidades distintas me hizo conocer un montón de mundos y haber llegado a este momento con este proyecto donde sé claramente qué quiero y qué no de una escuela como mamá y como maestra. Así que les voy a mostrar acá un poquito. Estas son algunas fotos de la escuela. Y a mí me encantaba aprender. Digamos, tuve la suerte, además, de que siempre me interesó aprender. Así que creo que como niña tuve una mirada bastante crítica sobre estas distintas modalidades con las que me fui encontrando. Y esto se tradujo en que claramente siempre quise, desde muy joven, ser maestra. Tenía una vocación muy fuerte. Así que apenas terminé la secundaria, me puse a estudiar y a trabajar a full full. Estas son algunas de las escuelas por donde pasé. Trabajé con niños y niñas de todas las edades. Y también este recorrido se fue sumando ya a mis experiencias como más grandes para ir pensando qué quería. También en estos mismos años participé de esta asociación internacional que se llama CISV. Es una asociación que se dedica a hacer campamentos de niños y de jóvenes todos los veranos. Y fue fundado por una mujer después de la Segunda Guerra Mundial que se dio cuenta que había toda una generación que estaba creciendo pensando que ser mayor era ir a la guerra, porque era lo que estaban viendo en sus familias. Entonces se le ocurrió que si los niños se conocían cuando eran pequeños, cuando fueran grandes no iban a tener motivos para pelear porque iban a recordar que conocían otros niños y niñas, otras personas de otros países y eran sus amigos. Así que con este fin muy hermoso se creó esta asociación que hace todos los años sigue existiendo. Esto fue hace 30 años, pero sigue existiendo y hace todos los años en verano, o sea, en el hemisferio sur es en enero y en el hemisferio norte es en julio, campamentos en un montón de países donde van delegaciones de 12 países. A mí me tocó ir a Finlandia, a Guatemala, a Brasil, y se convive un mes con todas estas personas. Solamente los adultos tienen el requerimiento de hablar en inglés, los niños no. Así que imagínense lo que sucede y realmente se cultivan amistades para toda la vida. Y claramente acá aprendí muchísimo sobre diversidad, sobre vínculos, sobre lo que nos une como humanos. Así que esto siguió enriqueciendo todo este caminito que andaba caminando. En esa misma época conocí a Alejandro, que es mi compañero, mi marido desde ese momento, y tuvimos a Sol, que la vemos acá bebé, mi primera hija, que hoy tiene 28 años. Y ahí
sucedió lo que sucede con la maternidad, la paternidad, la familia, que es que tuve que empezar a pensar de nuevo un montón de cosas que pensé que ya tenía claras. Y de repente empecé a pensar en la escuela y a preguntarme, pensando en mi hija, qué quería para ella, por qué la escuela era una de las pocas cosas que estaba igual hace 150 años en un montón de aspectos. Por más que se trabaja siempre en la actualización, en los contenidos, en la modernización, hay una base que no cambia mucho y que realmente me empezó a hacer cada vez más ruido, ¿no? Como mamá, como, ¿qué quiero para mi hija? Entonces empecé a buscar, a investigar y me di cuenta, me puse a estudiar, que esa incomodidad que sentía tenía muchas razones. Em, y estas razones en general tienen que ver, voy a dejar de compartir un poquito para poder contarles, tienen que ver con que el modelo de la escuela, así como lo conocemos, fue creado en la Revolución Industrial hace muchísimos años, hace 200 años, y tenía más que ver con lo que necesitaba el sistema en ese momento, formar personas. El mundo estaba cambiando muy rápido, muy vertiginosamente. La vida del campo se había transformado en un vamos a la ciudad, vamos a trabajar en las fábricas, hay trabajo nuevo, todo es distinto y se necesitaba formar mucha gente eh, para sostener todo este nuevo sistema que existía en el mundo, en esta gran revolución, ¿no? En ese momento, imagínense. Entonces, esta estructura de aulas, de asientos, de timbres, de recreos, bueno, tenemos 40 minutos, salimos un rato, volvemos, estaba pensada para que ya la gente saliera con esta estructura a trabajar a las fábricas, que era lo que se hacía en ese momento. Y no tenía nada que ver con la naturaleza de la infancia. Además, por supuesto, los niños tan pequeñitos, no existe el jardín de infantes, no iban los niños tan pequeños a la escuela. Con lo cual, sostenemos una estructura que no tiene que ver con la naturaleza de la infancia, sino con las necesidades de un mundo que ya cambió tanto, tanto, tanto. Y ahí entendí un montón de cosas. Dije, ok, este sistema no está basado en las necesidades de los niños, con lo cual por eso hay tantas cosas que no me cierran y que no le cierran a los niños, ¿no? Y que nos habrá pasado a muchas de las personas que están viendo esto, que había una incomodidad. Quizás, como les conté antes, a mí me gustó siempre aprender, pero había algo en esa estructura quieta, en esa estructura tan teórica, tan intelectual, que me parecía extraño, porque aprender es fascinante, pero se aprende en la vida, se aprende haciendo, se aprende viviendo, preguntando, haciendo, ¿no? Estas manos que tenemos para conocer el mundo. Entonces, ¿por qué teníamos que sentarnos a mirar un pizarrón y que solamente todo ese conocimiento tomara en cuenta nuestro intelecto y no todas las otras inteligencias que hacen a una persona? Ahí aprendí también sobre inteligencias múltiples y me di cuenta estudiando neuropsicoeducación, que es la aplicación de las neurociencias a la educación, que esta incomodidad tenía un sentido, que había muchas cosas que por suerte con los años se van descubriendo y se comprenden, porque son cosas que sucedieron siempre, pero ahora las podemos poner en palabras, les podemos poner un nombre. Y los humanos necesitamos ponerle nombre a las cosas para entenderlas y para encontrarles en nuestra cabeza la cajita donde las podemos guardar. Entonces, las neurociencias nos han traído luz a todos estos temas diciéndonos, sí, está bien, los niños aprenden jugando, aprenden en movimiento, es natural, es así. Entonces, eso cambia completamente dónde nos paramos al educar, al criar, para realmente acompañar esos momentos, esos procesos de la manera correcta y que cada niño, cada niña pueda expresarse y desplegarse según quién es, según su singularidad tan única, y aprender todas las cosas que necesitamos aprender para convivir y para
interactuar en este mundo, encontrar el lugar en su comunidad, pero sin perder su propia individualidad, ¿no? Así que ese es el gran desafío. Voy a volver a compartir. Ahí está. Bueno, esto es todo lo que les conté recién, que quería tomarme un momento. Y acá dice, el concepto de infancia nació hace tan poco, ¿no? Para los años que tiene la humanidad, la infancia como una etapa que merece ser infinitamente cuidada y que es la base de la vida entera, es un concepto muy, muy nuevo. Y acá sumé esta síntesis que dice, necesitamos crear una escuela basada en la naturaleza de la infancia y de la adolescencia que acompañe las necesidades de cada etapa del desarrollo y la singularidad de cada persona. Así que ahí vamos. Bueno, con todo esto que me estaba pasando a mí cuando tenía 28 años, la edad que ahora tiene mi hija, dejé mi trabajo de todo el día en una gran escuela y me fui a fundar La Esencia, que fue mi primer intento, que era una casa donde hacíamos talleres y grupos de juego. Era un primer espacio AINE. Ahí me ven una joven yo, donde todo esto empezó a suceder. Pero si miran el año, 1999-2001, fue cortito este recorrido porque llegó el 2001 que arrasó con todo en ese momento. Quizás quienes están escuchando se acuerdan algo, eran niños, niñas, y realmente muchísimas cosas se volvieron insostenibles. Así que la esencia duró estos hermosos 3 años y tuvimos que cerrar eh, porque se puso todo realmente complicado. Y en ese momento, encontrando, buscando nuevos caminos, nació mi segunda hija, Mora, en el 2002. Yo en el 2001 a todo esto estaba embarazada. Se cayeron las Torres Gemelas, Argentina era un caos. Fue un año muy difícil de muchos aspectos. Y además yo estaba embarazada y decía, estos bebés que están llegando a este mundo, wow, tenemos que hacer algo. En ese momento, por una cuestión de necesidad, de supervivencia, surgió mi interés por empezar a hacer juguetes, que era algo que siempre había hecho para mis alumnos. Acá pueden ver los gajos de las pelotas de Polar y acá mis primeros intentos conviviendo con la tarea y con todo lo que había en la mesa del comedor. Y Alejandro, mi marido, empezó a hacer lámparas muy hermosas que vendía en el puerto de frutos en Tigre. Así que sumamos las pelotas ahí. Y ese fue un año donde los emprendedores, los emprendimientos explotaron por el país y empezó una nueva cultura que sigue hasta ahora muy interesante de emprender, que era algo de lo que no se hablaba en Argentina casi. Era que vas a estudiar, teníamos una gran cultura de trabajo y de empleados, digamos, pero no de emprendedores. Así que, bueno, un poco por casualidad, porque nunca me imaginé que iba a ser emprendedora, empezamos este camino donde nació Ainé Juguetes, porque, bueno, yo me di cuenta que tenía un montón de juguetes adentro y empezaron a salir cosas que nunca había pensado. Y bueno, algo que me di cuenta con todo esto era que tenía cero educación financiera, así que tuve que aprender de todo, porque otra cosa que nos enseñan en la escuela es para la vida práctica, ¿no? Más allá de la teoría, un montón de temas que necesitamos, desde hacer un huevo frito a tener educación financiera para poder elegir y poder pensar qué queremos de nuestra vida y ser autónomos. Bueno, acá hubo muchas cosas pasando en el medio, mis hijas crecieron, como mamá fui buscando escuelas, nunca encontré la escuela que quería, nos mudamos, fuimos, vinimos, también ellas fueron a varias escuelas, hasta que, bueno, la más grande Sol se recibió hace un par de años, este año se recibe Mora, la más pequeña, así que yo estoy llegando al final de este recorrido que empezó acá con esta Sol chiquitita de 2 años y ya termina con Mora recibiéndose este año. Y después de tantos años y toda esta experiencia como madre, como maestra, como emprendedora,
dije, tengo que volver a intentarlo, no puedo quedarme así con esto, si no fue para mis hijas, será para mis nietos. Y pensé, bueno, 20 años después con lo que aprendí, ¿qué quiero? Y quiero ofrecer un ambiente rico, inspirador, alegre, seguro y amoroso. Construir una comunidad de familias viviendo la misma etapa de la vida, tan importante compartir. Formar un equipo con gran vocación y ganas de pensar todo de nuevo. Encontrar un espacio donde poder compartir en contacto con la naturaleza. Llenar este espacio de vida, de música, de risas, de alegría, de amor y aprendizaje para compartir cada día. Tener el respeto y el apoyo incondicional por las necesidades de cada niño como bandera. Siempre el mejor bien para cada niño, cada niña como prioridad. Así que ahí fuimos de nuevo, año 2019, a buscar una casa. Encontramos esta casa que es muy particular, muy especial, acá la vemos muy vacía. Y en febrero de 2019 abrí un Instagram y dije, bueno, quiero hacer esto. Y esta fue la primera reunión con las familias valientes que se acercaron a un lugar que no conocía a nadie. Fue muy hermoso ese día realmente. Una gran felicidad sentir que había gente que estaba buscando, ¿no? Estábamos ahí, que no estaba sola, había familias en esta búsqueda también. Con lo cual empezamos este año siendo 6 familias. En marzo vinieron 6 familias, empezaron el primer grupo y terminamos 57 familias. Acá se ve el primer equipo, las primeras maestras que siguen aquí. Solo hay 2 personas que no están en el equipo de maestras, pero sí están en talleres. Fuimos sumando. Cada vez somos más y estamos desde el principio las mismas personas. Así que este año con las familias pioneras y las maestras que se animaron, descubrimos que podíamos crear un mundo nuevo y con gran felicidad empezamos el 2020 con 80 familias inscriptas, pero llegó la pandemia. Así que ese fue un golpe para todos, ¿no? Por supuesto, fue un golpazo enorme y nos encontramos con que la única posibilidad eran las pantallas y era absolutamente todo lo contrario de lo que nosotros ofrecíamos, que era pura vida, pura experiencia. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Imagínense lo que están viendo ustedes con sus bebés, con sus niños y niñas pequeños, pero encerrados en casa. Fue muy intenso, fue muy fuerte. Entonces dijimos, bueno, llevemos juego a cada una de estas casas. Y nos juntábamos en Zoom a cantar, a charlar y fuimos armando juegos para que las familias, como se ve acá en las fotos, las familias hacían en casa. Y además armábamos bolsitas y cosas y las repartíamos por las casas. Yo tenía permiso, como seguíamos haciendo juguetes, en ese momento todo era online y el reparto. Así que con ese permiso para repartir juguetes, repartíamos bolsitas con actividades a las familias para que hagan en casa y no perder el contacto. Bueno, así fuimos yendo hasta que llegando a la primavera, nos empezamos a encontrar algunos días en la vereda, a jugar y a pintar en la vereda, que era lo único que podíamos hacer, despacito reencontrarnos después de meses, hasta que nos encontramos en Parque Saavedra. Esto fue muy hermoso porque permitieron las actividades al aire libre, en burbujas, todo eso que fue sucediendo. Y nos encontramos a vernos las caras, a ver cuánto habíamos crecido. Acá está el equipo. Y finalmente tuvimos permiso a fin de año de volver en grupitos pequeños y comenzamos al año siguiente, el 2021, otra vez acá con el patio dividido para que haya un grupo en cada lado. Fue un gran desafío, pero fue el año de la reconstrucción. Y todo fue muy intenso y muy hermoso porque estábamos deseosos de encontrarnos, de jugar, de salir, con mucho agradecimiento por cada cosa que hacíamos. Así que ahí, eso fue la refundación, el 2021, empezar de nuevo, muy fortalecidos, ¿no? Por todo lo que había sucedido.
Y en el 2022 pudimos por fin decir, ok, vamos a evolucionar, vamos a empezar a crecer después de todo este tsunami. Y empezamos creo que para ese momento ya éramos 120 familias. Fue el año del mundial, así que acá tenemos bebés durmiendo con remeras de Messi. Y empezamos con el crecimiento a tener una coordinadora en cada nivel. Acá vemos a Cami y a Belu. No usamos uniforme, pero ese día se habían vestido iguales, así que sacamos esta foto. Y bueno, muchas escenas muy hermosas de lo que fue sucediendo este año. Hicimos nuestra casita en el parque y al año siguiente em, seguimos creciendo, sumando personas al equipo. Abrimos una sala nueva que se llama Nogal, que está por acá. Belu, nuestra coordinadora, está embarazada, así que por primera vez un bebé en el equipo. La vida, empezó a correr la vida, ¿no? Yo siento eso, como, bueno, ya somos, ya estamos aquí, y empezaron a pasar las cosas que pasan cuando uno está vivo. Cosas hermosas, cosas difíciles, el sol, la lluvia, los charcos, las alegrías, los problemas, todo lo que está bueno que nos encuentres juntos para compartir, para resolver cuando hay que hacerlo. Siempre cuando charlo con las familias les digo, vamos a tener problemas, lo importante es que los vamos a resolver, nos vamos a sentar y los vamos a charlar hasta que los podamos resolver. En Espacio INE pasan las mismas cosas que en la vida misma, pero tratamos de disfrutar mucho plenamente y enfrentar las cosas difíciles para aprender. Este es el año pasado, el 2024. Bueno, ya había nacido Amapola, la bebé de Belu, así que teníamos esta experiencia nueva en el espacio. Siguió creciendo nuestro proyecto de biblioteca. Esta es nuestra fiesta del invierno. Hicimos muchas varietés, mucho arte, mucha música. Y también empezaron a venir bebés más pequeñitos, desde los 8 meses. Así que acá los vemos conquistando el mundo desde los 8 meses. Entonces, las cosas que aprendimos en estos años es que hay muchas familias que están buscando nuevos proyectos educativos, muchas maestras también que quieren trabajar en proyectos innovadores. Estamos educando para un mundo totalmente desconocido. No sabemos de qué van a trabajar estos niños y estas niñas. Cada vez el cambio es más vertiginoso. Así que lo más importante que les podemos enseñar es el autoconocimiento, la creatividad, la cooperación, la autonomía, para que tengan la libertad de crear la vida que desean buscando su felicidad. Un equipo docente comprometido es un tesoro realmente. Siempre cuando las familias que son parte del espacio van a entrevistas, buscando escuelas, eh, digo, bueno, vayan, miren, sientan qué les pasa cuando entran a los espacios, miren a las personas que trabajan ahí, a ver si están felices, si quieren estar ahí. Tener un equipo comprometido que ame su trabajo es súper importante porque esas son las personas que van a cuidar a sus hijos. Entonces, todo lo que podamos hacer para cuidar a quienes cuidan llega directamente a los niños. También aprendimos que es posible crear nuevas maneras de acompañar a esta hermosa generación, que se merece lo mejor y se lo tenemos que dar, y que la violencia y la desconexión que rompen este mundo, pues, sigue sucediendo cotidianamente. Hay que hacer algo y es necesario poner las manos y el corazón al servicio para garantizar espacios seguros y amorosos donde crecer. Y que tener la posibilidad de ser protagonistas del propio aprendizaje es realmente posible y es fascinante, se los puedo asegurar. Todos tenemos ese recuerdo, ¿no? De algún profesor, alguna maestra, alguien que nos fascinó con su clase. Y era la persona que nos traía ese mundo. Quizás no era la materia, quizás dado por otra persona no nos interesaba, pero el modo cambia todo. Así que este es nuestro proyecto. Lo que les proponemos es un espacio de aprendizaje laico, guiado por las pedagogías activas que están centradas en la naturaleza de la infancia. Un equipo docente profesional y comprometido con capacidad reflexiva y creativa.
un proceso que acompaña el crecimiento y la expresión de cada niño en su increíble y única singularidad, celebrando la rica diversidad de la vida. Coherencia entre el decir y el hacer. Vivir entre los adultos lo que proponemos para los niños. El cuidado de nuestra salud mental, emocional y física como base de toda felicidad. Una comunidad con lazos genuinos que trabaje para el bien común. La conexión y el cuidado verdadero de la naturaleza como fuente innegable de la vida. La valoración de nuestra hermosa cultura y el respeto por la diversidad del mundo. Un ritmo sano, detener la vorágine y el estrés que se nos propone a cada instante. Tenemos un objetivo claro: criar y educar en entornos amables, sanos e inspiradores para el mejor bien de una nueva generación. Estoy hablando mucho. ¿Y cómo se construye este proyecto? Bueno, claramente partimos, estos hermosos bebés son uno con su familia y que descubren este yo soy, ¿no? Me descubro a mí mismo, exploro, me doy cuenta que soy una parte distinta a mi mamá, que soy otro, que soy otra. Y para descubrir esto, para empezar a ser, necesitamos que todo lo que suceda sea vivencial. Necesitamos tener experiencias, necesitamos vivir, necesitamos poder poner nuestro cuerpo en juego. Así que ese yo soy tiene que ver con todo lo vivencial. Bueno, claramente salí a recuperarme de la tos y acá estoy de vuelta, la vida misma. A ver, vamos a volver a compartir. Ahí está. Bueno, de este yo soy pasamos a yo soy con los demás, a la grupalidad. Yo soy en un grupo que es plural. Plural quiere decir que somos juntos, somos con los demás. No es que yo pertenezco a un grupo y te integro a vos. Nosotros somos y te dejamos entrar. Simplemente somos juntos. Todo lo que hacemos y los espacios que habitamos son plurales. Hay lugar para todo el mundo. Y además, estos grupos son interculturales. Más allá de que este es un espacio en Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Todo lo que sucede en cada familia tiene una gran diversidad, porque venimos eh, con distintas costumbres, venimos de distintas experiencias. Entonces hay una cultura diversa entre las familias que componen nuestra comunidad. Y es muy interesante conocer las costumbres de los demás, las cosas que comen, las cosas que hacen, las cosas que saben. Así que siempre buscar ese compartir eh, y ser juntos en diversidad. Y además de ser con los demás, somos en el mundo. Así que yo soy con los demás en el mundo. Y en este mundo en el que somos con los demás, tenemos una mirada humanista. Esto quiere decir que siempre priorizamos el bien común, los vínculos, todo lo que podemos hacer juntos para la felicidad de cada uno. Y además, tenemos una mirada naturalista. Esto quiere decir que el cuidado del medio ambiente, el conocimiento y el cuidado de la naturaleza toda, de la naturaleza de la infancia, de la naturaleza que nos rodea, de la naturaleza de la que somos parte, es una prioridad, siempre. Y eso hace a la coherencia de toda nuestra propuesta. Así que nuestra propuesta es vivencial, plural, intercultural, humanista y naturalista. Y esto se va desarrollando con estos fundamentos desde el bebé muy pequeñito a través de toda su educación. Y nuestra idea es ir creciendo con esta filosofía en todos los niveles.
en principio en jardín y en primaria, y veremos a dónde nos lleva la vida. Y para abordar cada una de estas áreas, desde el vínculo con uno mismo en el yo soy, priorizar desde la primera infancia el derecho a ser escuchados y acompañados para poder conectar con nuestras emociones y deseos. Contar siempre con tiempo y espacio destinado a explorar los intereses personales. Vivir cotidianamente en ambientes que permitan la múltiple expresión, el movimiento, la contemplación, la creación, el arte en todas sus formas, así como el pensamiento crítico, el intercambio de ideas e hipótesis, la investigación, el aprendizaje a base de pruebas y errores, y la evaluación del propio progreso como guía para la superación personal, sin comparaciones, el propio progreso. Observar y proteger la salud mental, emocional y física en todos sus aspectos según las necesidades individuales. En el vínculo con el grupo, contar siempre con adultos que acompañen la gestión de los primeros vínculos grupales, proponiendo la escucha de todas las voces, la mediación y la búsqueda de acuerdos inclusivos. Incluir el debate como herramienta de intercambio, aprendizaje y ejercicio de respeto mutuo en todos los niveles educativos. Favorecer la cooperación sobre la competencia, reconociendo las fortalezas de cada miembro del grupo. Respetar y apoyar siempre las necesidades personales, buscando la equidad y el mejor bien para cada miembro del grupo. Fomentar los encuentros sociales para compartir y vivir experiencias únicas que estrechan lazos y crean recuerdos para siempre. Somos los momentos que compartimos. Vínculo con la comunidad. Apertura al mundo desde lo pequeño, profundizando los vínculos en el grupo, la comunidad de familias, el barrio. Cultura de puertas abiertas, fomentando el encuentro y la pluralidad. Vínculo de intercambio con otros espacios educativos. Pensando en el futuro de los niños, propiciar el conocer personas diversas que hayan construido su historia personal de distintas maneras. Y participación activa en la mejora de nuestro entorno con el armado de proyectos concretos y su ejecución como comunidad educativa. Reserva Natural AINE. Y acá voy a dejar de compartir un poquito para contarles sobre estos últimos dos puntos. Me parece muy importante que podamos conocer historias, a mí me encantan las historias de las personas, las biografías, de personas diversas, que tengamos ejemplos distintos. A veces creo que depende la historia de cada uno, se crece quizás con ejemplos acotados y se cree que hay pocos caminos para elegir. Y conocer historias diversas, biografías, detalles de vidas de personas contemporáneas, ¿no? Que nos puedan contar esos recorridos que la llevaron a donde están y observar que hay muchas maneras, que no hay un solo camino, que no hay una sola manera de ser feliz. Que el éxito, digamos, que buscamos las madres, los padres, siempre estamos muy preocupados por la felicidad. Cuando digo éxito, quiero decir que nuestros hijos estén bien, ¿no? Que llegar con éxito, cumplir como familia, en que tengan una vida sana, próspera, que no les falte nada. Entonces, a veces estamos pensando, bueno, ¿qué les tengo que dar? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para garantizar esto? Esto es algo natural, esto es algo biológico. Tenemos que garantizar la supervivencia de la nueva generación. Entonces tenemos siempre esta naturaleza que nos lleva a buscar lo mejor, lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para cada uno? Porque no es lo mismo. Así que poder conocer historias de personas diversas que nos dan opciones. Ah, mirá, esta persona cómo vivió y esta y el camino que eligió. Eso nos permite abrir nuestra cabeza y buscar, ¿no? Y qué mejor que poder encontrar el camino propio, andar, caminar el camino realmente propio, con los errores, las vueltas, todo lo que deba suceder, pero que sea propio. Y también interrumpí para contarles sobre este último punto que tiene que ver con la mirada naturalista. Y a mí me pasa mucho, bueno, estudio la carrera de naturalismo, eso es lo primero, con lo cual esta carrera incluye el conocimiento y el cuidado de la naturaleza toda.
Y me pregunto muchas veces, no es como, bueno, ponemos el reciclado todos los lunes en la puerta, ¿y qué más podemos hacer? ¿No? Me queda tan corto. Entonces, tengo este sueño loco, que, bueno, Espacio INE también era un sueño loco y acá estamos, así que vamos a seguirlo soñando, de que haya un espacio cerquita, acá en Buenos Aires, donde podamos ir, cuando digo un espacio, quiere decir una tierra, un campito, unas hectáreas, donde podamos hacer los encuentros, los campamentos, donde organicemos actividades para todas las familias, que sea el lugar donde todos podamos ir a conectarnos con la naturaleza, siendo que, bueno, vivimos en la ciudad, Espacio Inés es muy hermoso y tiene nuestro parque amado, pero seguimos viviendo en la ciudad. Así que tener un lugar para compartir donde podamos conectar con la naturaleza y transformar ese lugar en una reserva. Cada vez hay más reservas privadas, cada vez hay más personas que por iniciativa privada están transformando pequeños espacios de la naturaleza en reservas, están regenerando la naturaleza autóctona de ese lugar con plantas nativas, con árboles nativos, y vuelve una vida y se llena de todo lo que ahí debe haber. Entonces, poder ser parte de esta valoración y de este cuidado de la naturaleza realmente con el sueño de tener eh, un espacio donde podamos aportar y hacer una reserva natural de Ainé que esté cuidada por todas las familias y que podamos disfrutar de ese lugar, me parece un tesoro incalculable para vivir la experiencia que suceda, para aprender de todo ese proceso y para dejar ese legado para cuidar, ¿no? Y para nuestros hijos e hijas, todos estos niños que aprendan ese gesto que durará para siempre. Así que bueno, les termino de compartir, que ya estamos terminando. Ahí está. Bueno, y este es un apartado muy importante donde les quiero contar que en nuestra estructura, esto después, bueno, tiene muchos detalles según las edades, ¿no? No es desde los bebés, sino que se va a ir haciendo paulatinamente, pero en principio, por la mañana van a estar los contenidos curriculares y esto es algo importante, todas las escuelas dentro del sistema tienen la obligación de enseñar los mismos contenidos curriculares. No porque una escuela tenga quizás otra orientación, otra mirada, va a enseñar cualquier cosa. Digamos, puede decir, bueno, esto sí, esto no. Puede sumar, eh, puede hacer dos cosas en realidad que son súper importantes. Una es ese cómo enseño. No es lo mismo enseñar matemática mirando al pizarrón y copiando que yendo al parque y diciendo, bueno, ¿cuántos palitos necesitamos? Hagamos una casita para los pájaros, que, a ver, bueno, vos buscá cuántos son, de qué tamaño, vamos a medirlos, toda la matemática y la geometría y lo que se puede aprender en un proyecto haciendo que sentado y copiando del pizarrón. O sea que ese cómo cambia todo. Pero el contenido, porque hay un montón de contenidos que están buenísimos, el tema no son los contenidos, sino el cómo los enseñamos para que realmente sean un aprendizaje del que eh, los aprendemos, ¿no? Con H en el medio, porque los pasamos por el cuerpo, los vivimos, los comprendimos y ya son parte nuestra. Así que por la mañana van a estar los contenidos curriculares y por la tarde, que va a ser optativa, eso también me parece muy importante, que puedan elegir las familias, que no es la obligación de hacer el doble turno, sino elegir todas las tardes, 3 tardes, 2 tardes. Vamos a tener 5 proyectos que van a guiar eh, y que tienen que ver con nuestro espíritu y nuestro proyecto en particular. Estos 5 proyectos son Conocer el Mundo, que tiene que ver, son estas 3 naranjitas, tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés, con el objetivo de conocer el mundo, de que es un idioma que nos abre las puertas y todo lo que podemos conocer y saber
y aventurarnos sabiendo inglés, cómo nos suma a este mundo que está cada vez más conectado y qué necesario es poder hablar con el otro para conocernos. Lo que intentamos siempre es que la enseñanza tenga un sentido, tenga un uso práctico, ¿no? La vida práctica, ¿para qué quiero aprender esto? ¿Para qué me sirve aprender esto? Bueno, aprender inglés realmente como herramienta te sirve para conocer el mundo y todo lo que eso trae, ¿no? Toda la riqueza que eso trae a tu vida. Después tenemos Habitar mi cuerpo, que son los dos celestes, y Habitar mi cuerpo tiene que ver con todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, obviamente tiene que ver con el movimiento, con la expresión, con los deportes, pero también tiene que ver con el yoga. A veces creo que hay como una costumbre de, bueno, se pueden hacer estos tres deportes y si te interesa otra cosa, hay una gran diversidad de cosas que podemos, de modos de expresarnos con nuestro cuerpo y de intereses de las personas y a veces no lo descubrimos hasta muy grandes porque en la escuela solamente se tienen en cuenta algunos deportes. Así que por eso este proyecto es habitar mi cuerpo de la manera que me haga sentir bien, que me guste, porque todos los cuerpos tienen eh, posibilidades de expresarse según quiénes son. Después tenemos expresar mi arte, que son estos dos rojos, y arte, cuando hablo de arte, hablo de música, de plástica, de escultura, de construcción, de todo lo que podamos hacer en un gran atelier, donde podemos conocer distintas técnicas y explorar a ver nuestra creatividad a dónde nos lleva. Después tenemos vivir en la naturaleza, que son estos dos verdes que tienen que ver con el cuidado y todos los procesos que hacemos en nuestro parque y que haremos en el futuro en este hermoso espacio que les cuento que ya estoy visualizando, donde vamos a aprender a vivir en la naturaleza, a cuidarla, a, a acompañar sus procesos y todo lo que podemos aprender de cada ritmo de la naturaleza, que es súper valioso. Eso ya lo hacemos ahora con las estaciones. Todos los días el parque es diferente, todos los días sucede algo, hay un brote nuevo, brote menos, hay una rama, hay un nido, hay un pájaro, todo, la lluvia, el sol, las nubes. Todo el tiempo están pasando cosas, así que esa observación y esa conexión eh, son hermosas. Los niños, el lugar donde más quieren estar es afuera. A ustedes les debe pasar lo mismo. Y nuestro último proyecto es el de descubrir mis manos, que tiene que ver con todo lo que podemos hacer con nuestras manos. La motricidad fina del mundo está en peligro de extinción. Tanto usar nuestra cabeza sentados en la compu nos está haciendo cada vez más torpes con nuestras manos y realmente creo que alguien que sepa usar sus manos nunca va a morir de hambre, desde cocinar a coser, tejer, hacer, construir, hacer carpintería, hacer cerámica, cualquier cosa que podamos hacer con nuestras manos y saber el tesoro que tenemos acá en nuestras manos. Bueno, por supuesto, yo amo todo lo que puedo hacer con mis manos, pero realmente siento que si tengo la creatividad y la puedo canalizar por mis manos, es infinito lo que puedo hacer. Entonces, tener estos 5 proyectos nos va a posibilitar la expresión en distintos ámbitos, con justamente la diversidad de los intereses que tenemos las personas y poder expresarnos con las distintas inteligencias, con distintos proyectos, según quién es cada uno. Así que esto fue una síntesis larga, pero una síntesis de todo lo que queremos hacer. Los invito a crear juntos una escuela que brinde un entorno amable, sano e inspirador para educar a la próxima generación con pedagogías activas que nos tengan como protagonistas, a los niños, a las maestras, a las familias y
justamente esa es la invitación a ser protagonistas de la construcción de la educación de sus hijos y de sus hijas. A saber que más allá de todas las propuestas que ya existen, que hay un montón que están buenísimas, pueden ser una familia pionera, una familia protagonista, que forme parte de una comunidad que está construyendo un proyecto educativo. Ojalá yo lo hubiera podido hacer, obviamente este es un deseo muy profundo que tuve como madre y que ahora quiero compartir con ustedes. Así que esta invitación es para todas las familias que quieran sumarse a este proyecto, que ya son parte o que nos están conociendo ahora. Quienes nos están conociendo, los invito a que nos vengan a conocer en persona y que podamos conversar y ojalá se sumen. Gracias por haberme escuchado en este video que se hizo largo, pero realmente tenía y tengo muchas cosas para contarles. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto. Adiós.